Los que nos siguen, sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes, a Pepe Mejía que nos acompaña hoy, la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que escuchan la información. Hoy comenzamos mal el día informando 2 personas que fallecieron ayer en nuestro país con la COVID-19. Uno es un paciente de 68 años de edad del municipio de Ciego de Ávila, con algunas comorbilidades, algunas enfermedades de las cuales padecía previamente, que como sabemos hacen más vulnerables a una evolución desfavorable de una persona que adquiera la COVID-19. Se encontraba ingresado desde el día 17 de agosto y durante su estancia fue necesario ingresarlo en terapia intensiva. Hubo que intervenirlo en una oportunidad y realmente presentó un grupo de complicaciones de forma tal que el día 26 de septiembre hizo un cuadro de depresión súbito, de depresión respiratoria. Se trató de reanimar, pero lamentablemente presentó una parada cardíaca en asistolia y no fue posible recuperarlo de esta parada cardíaca. Realmente lamentamos mucho este fallecimiento, damos condolencias a sus familiares, sus amistades, sus amigos, y de verdad que nos duele mucho que nos pase esto, que lamentablemente es una enfermedad que, como hemos dicho en más de una ocasión, tiene una letalidad, tiene un grupo de complicaciones. Hay personas que son más susceptibles a una evolución. Todos estamos en riesgo de adquirir la enfermedad, pero que la evolución sea con una mayor gravedad, que pase al estado de crítico y que lamentablemente fallezca, depende también de la existencia. La edad influyen las comorbilidades que se asocian, que muchas veces se corresponden con enfermedades crónicas que ya la persona padece. Reiteramos nuestras condolencias, igual le damos las condolencias a los familiares, a las amistades de una paciente del sexo femenino de 48 años de edad del municipio de Ciego de Ávila, con antecedentes de ser un contacto de caso confirmado, pero de padecer una enfermedad 2 meses antes se le había hecho un diagnóstico como tal. Por esa enfermedad ella venía recibiendo un tratamiento y mantenía una atención, pero con una recuperación que no era favorable. El 21 de septiembre comenzó con falta de aire, dificultad respiratoria que fue incrementándose. Se ingresa inicialmente en cuidados intermedios, después pasa a terapia intensiva y realmente presentó un grupo de complicaciones, hizo un shock que fue posible, hizo primeramente una parada cardiorrespiratoria el día 25, se pudo reanimar, pero lamentablemente en el día de ayer no fue posible su recuperación y esta paciente fallece. En los 2 casos lamentamos mucho estos fallecimientos y reiteramos nuestras condolencias a todos sus familiares,
a sus amistades, sus compañeros y demás. Bueno, con este comportamiento, en el día de hoy, permanece ingresado en nuestros hospitales y centros de atención 8.285 pacientes, en vigilancia 6.370, 1.333 sospechosos y confirmados con la enfermedad ingresados 582. Ayer se procesaron 7.027 muestras para el diagnóstico de la COVID en los diferentes laboratorios de biología molecular que en nuestro país están dedicados a esta actividad. Los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí procesaron 2.306, los de los centros provinciales de higiene, epidemiología y microbiología de Villa Clara 906, el de La Habana 900 y el de Santiago de Cuba 412 muestras procesaron ayer. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 470, el Hospital Hermanos Amejeira 418, el Hospital Manuel Fajardo 364, los laboratorios AICA 330, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país 309, el Hospital Fructuoso Rodríguez 308, el Centro Nacional de Genética 176, el Hospital Naval 101 y el Centro de Inmunología Molecular 27 muestras procesaron en el día de ayer. De esta forma, con el procesamiento de estas 7.027 muestras en el día de ayer, se diagnosticaron 45 personas con la COVID-19 en nuestro país. Esto hace un acumulado de 591.921 muestras procesadas, de las cuales 5.457 resultaron positivas, 0,92%, que son 5.457 personas que se confirmaron con la enfermedad. Reiteramos, por insistencia de nuestra población, que se procesan muestras de todas las provincias, de Pinar del Río 107, de La Habana 2.747, de Mayabeque 178, de Matanzas 1.245, de Cienfuegos 107 muestras, de Villa Clara 195, de Santi Espíritus 94, de Camagüey 219, de Ciego de Ávila 1.216 muestras, de Las Tunas 134, de Holguín 426, Santiago 91, Guantánamo 110 y así de todos los territorios. Las 45 personas que se diagnosticaron en el día de ayer, todos son cubanos, todos son casos autóctonos, 42, o sea el 93,3%, son contactos de casos confirmados, y en el acumulado de todos los pacientes diagnosticados en Cuba, el 90,7% de todos los casos confirmados tienen como antecedente el haber estado en contacto con un caso confirmado. En 3 personas de las diagnosticadas ayer no se ha podido precisar la fuente de infección, independientemente de que se pesquisa, se hace la historia epidemiológica para buscarlo, y se acumulan 68 en los últimos 15 días. Ninguna de las personas diagnosticadas ayer con la COVID-19 tienen fuente de infección en el exterior de nuestro país, ya lo dijimos, son casos autóctonos y se acumulan 441.
28 del sexo masculino y ya representa en el acumulado el 50,7%, 17 del femenino y en el acumulado el 49,3%. Como reiteramos todos los días, sin grandes diferencias entre ambos sexos en cuanto al número de casos confirmados. 32 de los 45, el 71,1% fueron asintomáticos ayer. Comportamiento que cuando lo vemos en el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba, pues representan el 60,4%. Y si lo analizamos cómo se ha comportado en los últimos 15 días, pues el 70,5% de las personas que se han diagnosticado en estos últimos 15 días no han tenido síntomas ninguno de la enfermedad. Hace más riesgoso todavía este comportamiento, y que no nos permite identificar quién tiene o no tiene la COVID-19, de quién me protejo y de quién no me protejo. Por lo tanto, me protejo de todo el mundo, porque realmente decir que el 70% no tenían síntomas, tenían el virus, transmitían el virus, que es lo peor, pues realmente la hace extremadamente peligrosa por el riesgo de contagio. 6 de los 45 personas que se diagnosticaron ayer son menores de 20 años. Y ya con este comportamiento, pues, se acumulan 597 niños jóvenes en edades pediátricas que han sido confirmados con la COVID-19 en Cuba. De ellos, el 85,6%, estamos hablando de 511, se encuentran de alta, recuperados. 24 en el grupo de 20 a 39 años de edad, 13 en el grupo de 40 a 59 y del grupo de 60 y más se diagnosticaron 2 personas con la COVID en el día de ayer. Esta también es algo que la población nos ha estado preguntando, ¿no? Bueno, pues de los 45 casos confirmados, se encontraban en el momento del diagnóstico en hospitales 20 casos, en centros de aislamiento para contactos 21, en centros para sospechosos. Acuérdense que esta también es un grupo de riesgo que se aísla, se estudia y que aporta un número determinado de casos confirmados. En centros de sospechosos 2 y en la comunidad, haciendo estudios en población de riesgo, se detectaron 2 personas con la COVID-19. Los 45 casos diagnosticados autóctonos pertenecen a la provincia de La Habana, 30, a la provincia de Ciego de Ávila, 12, y a la provincia de Matanzas, 3 casos se confirmaron ayer. Si analizamos esto por municipio, tenemos que en La Habana los 30 casos se corresponden con Centro Habana 5, Cotorro 4, La Lisa 4, Arroyo Naranjo 4, San Miguel del Padrón 3, Boyeros 2, 10 de octubre 2, 1 de Plaza de Revolución, 1 de Guanabacoa, 1 del municipio Habana Vieja, 1 del municipio Cerro, 1 del municipio Ablana del Este y 1 del municipio Playa. Realmente con una dispersión importante en la provincia de La Habana por el número de municipios de los cuales se confirman casos de la enfermedad. En el caso de Matanzas, los 3 casos que se confirman son de los municipios Matanzas, Cárdenas y Limonar, 1 de cada uno. Y cuando analizamos el comportamiento en Ciego de Ávila, pues los 12 casos pertenecen 9 al municipio de Ciego de Ávila, 2 a Venezuela y 1 al municipio de Morón. Esta es la distribución de los casos confirmados ayer, por provincias, por municipios. Cuando vemos este comportamiento y se calculan las tasas, fíjense,
Yo les estoy dando, porque creo que yo les estoy dando la tasa acumulada desde que comenzó la pandemia. Que se puede dar, se tiene, se calcula todos los días. Sino, ¿qué nos está pasando en los últimos 15 días? Y se coge los 15 días porque es el periodo de incubación máximo de la enfermedad, porque nos permite un poco que evaluar cómo se está comportando la pandemia, sube, baja, y qué es la tasa. Lo digo porque a veces yo digo, me preguntan, ¿cómo si tiene caso baja la tasa? No, porque hay que ver retrospectivamente cuál fue el comportamiento en los últimos 15 días, a partir del día de ayer, que se han confirmado casos. Con esta explicación, les digo que de Ciego de Ávila se mantiene con la tasa más elevada de nuestro país. Estamos hablando de una tasa de casos confirmados por 100.000 habitantes. Ciego de Ávila, 53,31, que aunque es la más elevada, aunque Ciego de Ávila tuvo casos, sin embargo es inferior a la del día de ayer, teniendo en cuenta los últimos 15 días. La Habana, con una tasa de 19,25, pues incrementa la misma en comparación con el día de ayer. Matanzas, con 10,42, pues también incrementa su tasa. Santi Espíritu con 6,87. Y Camagüey con 1,18, pues tienen tasas similares a las del día de ayer. Y disminuyen sus tasas Artemisa con 3,88, Holguín con 0,29 y Mayabeque con 3,38. Son las tres provincias que disminuyen sus tasas con respecto al día de ayer. Y reiteramos lo que ya dijimos ayer. Se mantienen 7 provincias y el municipio especial, Isla de la Juventud, sin confirmar casos en los últimos 15 días. Y el profesor Somarriba, el jefe del Centro de Vigilancia de nuestro ministerio, nos va a aportar mañana cuál es la fecha exacta del último caso de estos territorios. Cuba, con una tasa de 7,11 por 100.000 habitantes, discretamente superior a la del día de ayer. Bueno, con estos elementos que se han dado, el comportamiento de la enfermedad, concluye el día de ayer con 5.457 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Se mantienen ingresados, confirmados, activos, 582, que representan el 10,6% de todos los casos confirmados. De estos 582, el 98,7%, estamos hablando de 575 pacientes, tienen una evolución clínica estable. Con los 2 fallecidos que explicamos al inicio de la conferencia y que lamentamos este desenlace fatal, pues se acumula un total de 122 fallecidos, lo cual da para Cuba una letalidad de 2,23%, inferior a la letalidad del mundo, que es de 3,03%, y a la de la región de las Américas, que es de 3,36%. Inconforme con el comportamiento con estos 2 fallecidos, sin embargo, inferior a ambos, al mundo y a las Américas. 2 evacuados al inicio de la pandemia y un indicador desfavorable es que solo se dieron 19 altas en el día de ayer, que cuando lo vemos con el número de casos que fueron confirmados, pues no se logra un balance positivo desde el punto de vista de los activos que se mantienen en nuestro país.
Con estas 19 altas que se dieron en el día de ayer, se acumulan 4.751 pacientes recuperados. Es el 87,1% de los casos diagnosticados en Cuba. Y se mantienen en estado crítico 3 pacientes, uno en el hospital de Matanzas y 2 en el hospital de Camagüey, y 4 graves, uno aquí en La Habana y 2 en hospitales de la provincia de Camagüey. En la evolución de los pacientes se incorpora una paciente grave al estado, o sea, una paciente confirmada al estado de grave, una paciente pasa al estado de crítico y uno de las pacientes aquí en La Habana pasa del estado de grave al estado de cuidado, con una evolución favorable. Este es el comportamiento de la pandemia en nuestro país. Como ven, se mantiene como lugares importantes de transmisión la provincia de La Habana, la provincia de Ciego de Ávila y en menor medida la provincia de Matanzas, que parece que va al control de la transmisión. Eso, de todas formas, siempre reitero que se trabaja duramente y a pesar de que se mantienen como lugares, no obstante, sobre todo en la provincia de La Habana se aprecia una disminución en algunos territorios en cuanto a los eventos que mantiene como transmisión. De todas formas, reitero, sin confiarnos ninguno y combatiendo de manera dura como sabemos que tenemos que combatir, para que acabemos de controlar las transmisiones que todavía tenemos en nuestro país. Bien, el mundo también no, en este caso con un control que no es suficiente, que no es efectivo. Hasta la noche de ayer, hasta las 12 de la noche, se mantienen los 185 países que han confirmado casos de COVID y en el día de ayer se diagnosticaron 324.762 personas con la COVID-19. Y esto hace un acumulado de 32.613.844 personas que han sido confirmadas en el mundo desde que comenzó esta pandemia a finales del año 2019. De estas personas, ayer fallecieron 5.688 y ya para un acumulado de 989.728 personas fallecidas con la COVID-19 en el mundo y una letalidad, como ya había dicho, de un 3,03%. La región de las Américas, que con el acumulado que tiene, aporta el 49,93% de todos los casos al mundo, representa eso en el comportamiento de todos los países, de todos los continentes. Diagnostica ayer 131.668 personas con la COVID-19 y eso hace un acumulado de 16.285.399 personas confirmadas con la enfermedad. Ayer falleció un número elevado de casos. De los 5.688 del mundo, 3.071 fallecieron en nuestra región y eso hace que se acumulen 547.872 fallecidos y una letalidad de 3,36%, superior a la del mundo y superior a la de nuestro país, que con esta letalidad pues se mantiene en el lugar número 21 de la región de las Américas. Cuando vemos los países con mayor afectación, pues en el caso del mundo, pues los 4 primeros
Estados Unidos, la India, Brasil y Rusia. En el caso de Estados Unidos, ya la cifra de confirmados superó los 7 millones. Estamos hablando de 7.033.430. En la India, 5.903.932. Brasil con 4.689.613 y Rusia con 1.136.048. Son los 4 países del mundo con más afectación por el número de casos confirmados. Si vamos a la región de las Américas, pues en los primeros lugares, Estados Unidos, que ya lo habíamos dicho, Brasil, pero le sigue Colombia, Perú, México, Argentina, Chile, Canadá, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Guatemala, se incorpora Honduras con una importante incidencia de casos confirmados. Y como también hemos dicho en días anteriores, se mantienen las mayores letalidades en México con 10,52, en Ecuador con 8,48 y en Bolivia con 5,35, y Canadá con 6,15%. Esta es la situación de Cuba, esta es la situación del mundo. A combatir y a trabajar para resolver este problema. ¿Cómo? Como se sabe que tenemos que trabajar, cumplimentando las medidas sanitarias, manteniendo el distanciamiento, la desinfección de las manos, el uso del nasobuco, en todo momento. El riesgo es muy elevado por las características de esta enfermedad de transmitir personas asintomáticas. Héctor, ¿qué nos queda? Tenemos una pregunta para hoy, doctor. Si usted me lo permite, comenzamos entonces. Juventud Técnica nos hace la siguiente interrogante. El 15 de agosto, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, otorgó autorización de emergencia a un nuevo protocolo de diagnóstico desarrollado por científicos de la Universidad de Yale en Estados Unidos, el cual tiene como nombre Saliva Direct, saliva directo en español. Este busca ser una alternativa al método tradicional del exudado nasofaríngeo. Pregunta entonces, Juventud Técnica, ¿qué opinión le merece esta alternativa? ¿Sería factible en nuestro contexto una opción similar? Bueno, buscamos la información y es como tú mismo has dicho ahí en la redacción de la pregunta. Fue autorizado como una cuestión emergente, pero fue autorizado por la FDA, que es la agencia de control de los Estados Unidos de medicamentos, reactivos y demás. Y las ventajas que tiene es que normalmente, y además se hizo con ese objetivo, ¿no? Normalmente los que ya nos hemos hecho el PCR, que es el test confirmatorio, el test confirmatorio de la COVID en el mundo es el PCR en tiempo real, que es una prueba de biología molecular. PCR lo que quiere decir es reacción en cadena de la polimerasa, pero que la forma en que se toma la muestra es un poquito desagradable algunas veces, porque se toma con un hisopo, se toma una muestra nasofaríngea y se ha visto, la experiencia de Cuba, es que muchas veces nasofaríngeo, en la nariz, en la garganta, aunque la que más positividad es la que se toma, la nasal. Pero las dos son útiles. Y lo que me ha pasado a veces es un poquito desagradable cuando se toma la muestra. Entonces, esto se elaboró, se puso en práctica y, como dice, se aprobó su utilización de forma emergente con una toma de saliva, que se la toma la misma persona que se está haciendo la prueba. La muestra se toma, eso se coloca en un tubito, ahorra el riesgo de la persona que toma la muestra, porque la persona que toma la muestra, que hemos visto que se protege bastante, de todas formas es un riesgo expuesto porque
no tiene que estar tomándola directamente y permite una mayor rapidez, una mayor agilidad para el diagnóstico de la enfermedad. Esto, reitero, la aprobación que se hizo con estas características fue en el mes de agosto, por lo tanto estamos a la expectativa de que se tenga ya una disponibilidad, que se haya hecho prueba, porque reitero, se ha hecho, por ejemplo, se plantea que ella ha sido usado voluntariamente por varios equipos de jugadores de baloncesto profesionales y se hizo una autorización de uso de emergencia de la FDA. Por lo tanto, seguiremos esta información hasta que podamos tener un poco más de elementos de este tipo de pruebas. No sé, Héctor, si queda algo más. Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. Bueno, pues agradecerle a todos ustedes el acompañamiento y la posibilidad de esta transmisión. A Pepe Mejía, que hoy está con nosotros, la intérprete de lengua de señas, y a todas las personas que, como siempre decimos, siguen y cumplen nuestra información. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.